Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. Hoy conoceremos Hidalgo, uno de los estados que cuenta con bellas postales gracias a sus montañas semidesérticas pobladas de cactus y magueyes. Pachuca de Soto es la capital del estado y los vientos que soplan desde la Sierra de Pachuca le dieron el nombre de la Bella Airosa. En su Plaza Independencia se encuentra el reloj monumental de Pachuca, construcción de 40 metros de alto, erigido para conmemorar el centenario de inicio de la independencia de nuestro país, cuyo estilo arquitectónico está inspirado en el diseño del Big Ben de Londres. Los atractivos turísticos que tiene Hidalgo son amplios y variados, desde recorridos en las antiguas minas y paseos por sus bellezas naturales, como las grutas de Tolantongo y la presa El Cedral. Quédense aquí en Aprendiendo a Amar a México. Pachuca de Soto, hoy capital de Hidalgo, fue fundada en 1438. Fue aquí donde por vez primera se utilizó el método de amalgamación para obtener la plata durante la era virreinal. La ciudad tiene rasgos muy propios. La caracterizan los llamados barrios altos, muy al estilo de los pueblos mineros habitados por los ingleses, en los que vemos casas construidas sobre los cerros que rodean a Pachuca. Como ciudad capital, Pachuca ofrece mucho que visitar. Por ejemplo, la capilla de Nuestra Señora de la Luz, la cual fue construida entre los siglos XVII y XVIII. Su fachada es muy sencilla y en su interior guarda ejemplos de pinturas y retablos con estilo churrigueresco y esculturas de santos de la Orden Franciscana. Las calles del centro conducen hasta la Plaza Independencia, donde desde varios puntos de vista se puede admirar el famoso reloj monumental, una hermosa pieza arquitectónica símbolo de Pachuca. Este reloj fue construido para conmemorar el centenario del inicio de la independencia de México. La construcción de la monumental torre de 40 metros de alto se inspiró ni más ni menos que en el diseño de la torre del Big Ben en Londres. Y la maquinaria es idéntica a la utilizada en el reloj de la Torre del Parlamento. Por otro lado, este es el sensacional Archivo Casasola, un maravilloso museo para los amantes de la fotografía, en donde se aprecia una impactante muestra fotográfica de 20 colecciones, que en total suman casi 1 millón de fotografías producidas desde el siglo XIX hasta nuestros días. A través de esta colección se puede conocer una parte importante de la historia general de México desde la aparición de este gran invento. Para darse una idea, dentro pueden verse múltiples trabajos de fotógrafos viajeros, fotografía arqueológica y una fantástica muestra de artistas contemporáneos como Manuel Álvarez Bravo, Hugo Breme y Tina Modotti, entre otros. Venir aquí es empaparse de arte y de historia. Las grutas Xoxafi se encuentran ubicadas en el ejido del Palmar, en el municipio de Santiago de Anaya, y su nombre en náhuatl significa «donde cayó el trueno». Hace millones de años, esto era una montaña del Valle del Mezquital que se perforó y formó varios túneles debido a un accidente geológico. Actualmente, podemos acceder a estos túneles y dar un recorrido por todos sus rincones durante aproximadamente 2 horas. Pero debemos ser conducidos por un guía y entrar preparados con equipo de seguridad e iluminación. Estas cavernas se encuentran ubicadas entre montañas semidesérticas que cuentan con la vegetación típica de arbustos, cactus y magueyes, lo que otorga una sorprendente belleza. Aquí se puede practicar rapel, descenso en tirolesa o soltar adrenalina en un verdadero juego extremo de gocha. Sin duda, las grutas de Xoxafi son una experiencia para todos aquellos amantes de la aventura y la naturaleza. Ixmiquilpan es un pequeño poblado situado dentro de la región Otomí, a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar, en donde se disfruta de un maravilloso clima para las actividades turísticas. Primeramente, se puede visitar una construcción tipo convento-fortaleza del siglo XVI, llamada Templo y Exconvento de San Miguel Arcángel, en donde se aprecia la influencia de diferentes estilos arquitectónicos.
este convento ha tenido variadas y ricas historias, como la que cuenta que en la época de la Revolución fue ocupado por diversas tropas que durante su estadía ocasionaron severos daños al edificio. Hoy es famoso por sus joyas artísticas y desde 1933 este inmueble fue declarado Monumento Nacional. También se encuentra el Templo del Carmen, construido en 1752. Se trata de una verdadera joya arquitectónica por el labrado de la cantera rosa que observamos en su fachada, los retablos de madera tallados y las pinturas al óleo con las que está decorado su interior. El Templo del Carmen es una de las pocas obras barrocas que datan del siglo XVIII, con una hermosa fachada churrigueresca de elaboración artística única. Además, se puede pasear en la pintoresca plaza y las calles de Ixmiquilpan. Pero igualmente existen otras opciones en este histórico pueblo. Hay balnearios de aguas termales donde uno puede relajarse, y otras opciones para pasar un día familiar como el Paraíso Humedades y el Parque Acuático Club Alcántara. No hay pretextos para no venir y divertirse. Acompáñenme a tan solo unos kilómetros de Pachuca para conocer un antiguo poblado donde abunda el epazote, un hermoso lugar donde se puede apreciar la herencia mestiza. Epazoyucan es un poblado donde se establecieron los frailes agustinos en el año 1540 tras la conquista. Antes de la llegada de los españoles, el área que ocupa el estado de Hidalgo, incluyendo Epazoyucan, estuvo bajo dominio de Teotihuacán, debido a que le proveía de obsidiana, importante materia prima que los teotihuacanos se encargaban de distribuir a gran parte de Mesoamérica. Epazoyucan cuenta con varios centros arqueológicos, huellas de unidades habitacionales indígenas y pequeños poblados agrícolas. Aquí también se encuentra el exconvento y la iglesia de San Andrés, construidos por los frailes agustinos en el siglo XVI. Este conjunto arquitectónico cuenta con un atrio, pozas y capilla abierta, además de su templo y convento. En su interior se encuentra una sala de exposición fotográfica donde se muestra la vida social, política y deportiva de la ciudad. Además, una exposición de la pintura de los claustros agustinos y una exposición de piezas arqueológicas en la sala Cihuatecolotl. Un monumento más antiguo y único por sus características, a solo 5 kilómetros de la cabecera municipal, es la Capilla de Santa Mónica, que data del siglo XV y tiene una notable influencia indígena. El nombre de Huasca de Ocampo proviene de Huascasayola, que significa lugar de alegría. Alegría por sus hermosas calles empedradas, por sus casas con portales y techos perfectos, sus alrededores con vistosos lagos y bosques, su inigualable mercado de artesanías y también por los sitios donde se pueden disfrutar deliciosos platillos típicos como los chinicuiles y escamoles. Todo esto lo hace ser un pueblo original, único y lleno de encanto. Aquí mismo se encuentran los prismas basálticos, increíbles columnas de piedra volcánica únicas en México y que con el pasar de los años aún asombran a quienes las visitan. Ubicados en la barranca de Alcholoya, además de sus impactantes formas geométricas, cuentan con 4 maravillosas cascadas. También existen lugares con historia. La hacienda de San Juan Hueyapan fue construida por un sobrino del conquistador Hernán Cortés en 1535. Es la más grande e importante de Huasca de Ocampo y aún cuenta con talaveras, caballerizas, establos y una hermosa capilla. Según datos históricos, el conde de Regla construyó fenomenales haciendas, entre las que destacan la hacienda de San Miguel Regla y la hacienda de Santa María Regla. Si se quiere presenciar un increíble espectáculo natural, hay que venir al Valle de la Peña del Aire. En este lugar se encuentra una enorme roca de basalto, que
que a simple vista parece estar suspendida en el aire. El efecto visual impacta, y aún más la profunda barranca que se localiza a un costado. Aquí también se encuentra la presa de San Antonio, para dar un paseo en lancha y disfrutar de la vasta naturaleza que le rodea. En el fondo está la hacienda de San Antonio Regla, que quedó sumergida al ser construida la presa. Si se busca aventura y exploración, también puede visitarse Santa María Regla, ubicada al fondo de una barranca en un conjunto de roca ígnea que forma una pared de 60 metros de altura. Y de la mágica Huasca vamos a conocer un colorido pueblo considerado por muchos como un santuario para los deportes extremos. Mineral del Chico es un hermoso pueblo de Hidalgo donde la mezcla de su color, sus bosques, la naturaleza y texturas hacen de este sitio un lugar ideal para pasar un aventurero fin de semana. Al caminar por Mineral del Chico, podemos observar sus casas de adobe o madera, disfrutar su deliciosa comida típica y adquirir preciosas artesanías. Aquí encontramos la parroquia de la Purísima Concepción, una muestra original del barroco mexicano construida en 1725. Pero el principal atractivo es sin duda el Parque Nacional del Chico, uno de los más antiguos del país, creado en 1898. Este parque es encantador porque posee una inigualable belleza en sus alrededores y porque nos mantiene en acción con todas las actividades que ofrece. El Chico es un paraíso para la escalada en roca, el rapel, las caminatas por el bosque, el ciclismo de montaña y la pesca. Este parque abarca cerca de 3,000 hectáreas de bosques de pino, oyamel y encino, y es uno de los mejor cuidados y más hermosos de la República. Se trata de un lugar único para practicar actividades al aire libre. Si se busca aventura, Mineral del Chico es el lugar idóneo. Apan es una hermosa ciudad que llegó a ser muy famosa por su producción de pulque y por ser cuna nacional de la charrería. Fue fundada en la época tolteca y fue el primer lugar donde llegaron los españoles en 1520 tras la famosa derrota conocida como la Noche Triste. Desde épocas prehispánicas ya se elaboraba el pulque, solo bebida por personas mayores que iban a ser sacrificadas. Durante el virreinato, la bebida perdió su carácter sagrado, pero no dejó de consumirse. Por esto, una gran cantidad de haciendas se dedicaron a la producción del mismo. Aún podemos visitar alguna de ellas, como la de San Francisco Ocotepec, Santiago Tetlapayac o Chimalpa. Se le llamaba tlachiquero al encargado de extraer el líquido, succionándolo con una cocote varias veces al día. Después lo depositaba en una botija, pellejo o en una castaña que anteriormente estaba hecha de madera y hoy en día es de fibra de vidrio, para finalmente vaciarlo en el tinacal, donde se fermentaba. Una vez fermentado y después de todo este proceso, este líquido se convierte en pulque. Pero el pulque no es todo lo que puedes disfrutar en Apan. No te pierdas los deliciosos escamoles y los michotes de carnero y pollo, acompañados, por supuesto, de un sagrado pulque, la bebida tradicional de Apan. A solo 28 kilómetros al noroeste de El Cardonal se encuentran las grutas de Tolantongo, un espectacular escenario natural que es literalmente un oasis en el desierto, pues se encuentran al fondo de una barranca y al pie de una maravillosa cascada. Al recorrer este majestuoso lugar, se encuentra un río cuyo color se debe a las sales minerales que hay en el interior de las montañas. Su temperatura es tan agradable que es inevitable darse un buen chapuzón. Al recorrer el interior de las grutas, se puede observar que de sus paredes brota agua, lo cual produce un aumento de la humedad y de la temperatura, un efecto similar a un baño de vapor. También hay una imponente fosa en la que cae un gran chorro de agua donde se puede nadar hacia el centro y observar las formas geológicas de las grutas. Aquí también se puede acampar en cualquiera de los dos lados del río, o si se requiere de algo más cómodo, se encuentra hospedaje en un hotel y algunas cabañas.
Las grutas de Tolantongo, escenario natural para deleitarse la vista con su belleza, para descansar, hacer largas caminatas, admirar su vegetación y su clima semitropical. Si realmente se busca desconectar un fin de semana, hay que conocer las majestuosas grutas de Tolantongo en el estado de Hidalgo. Real del Monte es el lugar ideal para aquellos que quieren remontarse a siglos pasados y sentirse de otra época. Sus calles empedradas con casas de techos rojos y puertas de madera, sus bellos callejones por los que la historia minera ha pasado, permiten imaginar cómo fue la vida de antaño en este pueblo. Se puede dar un paseo y recorrer cada una de sus calles para admirar las construcciones creadas siglos atrás, como la parroquia del Señor de Celontla. En el siglo XX, este pueblo llegó a tener más de 40 minas, entre las que destacaron La Rica, La Purísima, la de Dificultad y la de Dolores. La mina de Acosta es hoy un interesante museo de arquitectura industrial. Para ingresar y admirar la increíble maquinaria de otros tiempos, hay que vestirse como minero. Este es el Panteón Inglés, fundado en el año de 1862 y lugar en donde descansan los europeos que llegaron a México durante el siglo XIX a explotar la minería. Este pueblo colonial se enorgullece de ser el lugar donde se llevaron a cabo los primeros partidos de fútbol gracias a la llegada de los ingleses. La plata y madera son trabajadas de forma exquisita en este pintoresco poblado. El Festival de la Plata celebra y expone lo mejor de los diseños en joyería hechos por los artistas locales. Como tanto andar da hambre, hay que probar el platillo tradicional, el paste, de origen británico, pues era el almuerzo de los mineros ingleses que habitaron la zona. El paste es una empanada hecha a base de harina y manteca, rellena de carne de res, papa, perejil y cebolla. Una verdadera delicia. Así pues, Real del Monte nos ofrece una cálida visita al pasado. A 80 kilómetros al norte de la Ciudad de México se encuentra uno de los sitios arqueológicos más antiguos que podemos visitar, bastante famoso por sus enormes atlantes de piedra basáltica que custodian el templo de Tlahuizcalpantecutli. Yo soy Alexia y hoy me encuentro en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tula. ¿Me acompañan en una aventura más? Ya estamos aquí en Tula Grande. Así es, estamos en Tula Grande, efectivamente, pues bueno, es la parte monumental que fue excavada. El arqueólogo principal que hizo esta exploración en su momento fue Jorge Acosta. Él inició a través de una discusión que surgió en 1939, porque bueno, todo el mundo se preguntaba dónde es la Gran Tolangico-Cotitlán, y ahí en 1940, bueno, se propuso que pueda ser la de Tula de Allende, y precisamente desde ahí hasta 1960 se realizaron las excavaciones para dejar expuestas los monumentos que podemos observar. Estamos entrando al juego de pelota. Queremos decirles que el pueblo, la gente común, entraba más o menos por esta área, pero las otras personas que tenían un rango mayor, porque esta era una sociedad, digamos, de estratos. Sí, claro. Sí. ¿Por dónde entraba? ¿Cómo era el movimiento aquí, Sí, Luis? Mira, aquí el juego de pelota, efectivamente, por ejemplo, en la parte poniente encontramos las escalinatas, pero son escalinatas abiertas. Esto probablemente lo que indica es que cualquier persona que llegaba a la plaza principal tenía acceso a poder ver un juego de pelota, ¿no? Pero en la parte poniente, no en la parte oriente, ahí lo que tenemos nosotros es como una zona de palacios. Ahí tendríamos nosotros como unos aposentos quizás de la realeza, sacerdotes o posiblemente de los jefes militares, que eran los que podían apreciar el juego de pelota, mientras que en sentido contrario estaría el pueblo común. ¿Recuerdan que cuando ingresamos a Tula Grande les comentamos que había un zompantli? Bueno, pues ya estamos justamente aquí en esta área y bueno, yo creo que todos tenemos mucha curiosidad de saber acerca de este zompantli. Claro, pues es un zompantli que es un altar de cráneos. De hecho, aquí, por ejemplo, podemos ver la estructura, cómo se encuentra de forma, bueno, es forma alargada, y él reporta que precisamente él se atrevió a decir que se trataba del zompantli porque pudo encontrar fragmentos de cráneo humano, junto también con algunas partes de dientes y maxilares inferiores. Tenemos una imagen, primero para que vean de qué se trata el zompantli. Vemos cómo se encuentran
la plataforma, que es esta forma como alargada, ¿no? Que es parecido a lo que tenemos acá, y luego vienen unos palos de forma perpendicular a lo que es la superficie de la plataforma con unos travesaños, y por ende en esos travesaños se encuentran los cráneos. Los cráneos eran perforados en lo que es la sien. ¿Y qué es lo que simboliza? Mira, aquí lo interesante es que hay una analogía. La idea aquí es que, bueno, el dios que predomina y es el de los mantenimientos y sustentos, pues es el dios de la lluvia llamado Tlaloc. Entonces aquí pues hay que ofrendarle para que él nos pueda mandar el líquido vital, que es el agua. La idea es que, por ejemplo, en el caso particular de los cráneos que vemos aquí suspendidos, imagínate que tienen todavía partes blandas, la sangre está fluyendo, está cayendo precisamente en la tierra y también la está fertilizando. Por eso es esta analogía. Es decir, pues la muerte nos da vida. Pues ya estamos en la cima del Palacio Quemado. ¿Por qué se le conoce como el Palacio Quemado? Mira, esto es algo muy, muy interesante también porque efectivamente el maestro Jorge Acosta, que fue el primero que excavó precisamente este lugar, lo bautizó con este nombre. ¿Por qué Palacio Quemado? Porque en primer lugar creyó que era un palacio. ¿Por qué quemado? Porque, bueno, hay que notar que, por ejemplo, aquí hay reconstrucciones de columnas de forma circular y cuadradas, las cuales su alma, que son en este caso de madera, fueron sometidas al fuego quizás intencional, al menos eso es lo que se propone, ¿no? Porque esta ciudad, después de su abandono, fue saqueada e incendiada, al menos así dicen también las fuentes. Entonces, de ahí que cuando se empezaron a hacer las excavaciones se encontró una gran cantidad de carbón y también de vigas quemadas. Pues el Palacio Quemado representa un gran atractivo para la gente que visita la zona arqueológica de Tula Grande, porque en realidad es muy hermoso, es bastante vistoso. Nos acabas de comentar que estas columnas ya forman parte de la reconstrucción que se hizo, quizás un poco también pensando en que los turistas imaginaran cómo se vería el edificio con tantas columnas y un techo. Claro, sí, mira, aquí la cuestión es que, por ejemplo, si no se hubieran hecho las proyecciones no se entendería. Lo único que veríamos serían pues pisos como una especie de plataforma horizontal, sin ningún tipo de proyección. Lo que sí puedo decirte con toda certeza es que, por ejemplo, las divisiones que corresponden a los muros son arqueológicos. Entonces, con las huellas que descubre, en este caso Jorge Acosta, hace las proyecciones a 2.20 metros de cada una de las columnas y de esta manera nos da la perspectiva de que este lugar se encontraba techado. La característica que tiene este edificio es que tienen impluvios. Los impluvios son unas áreas abiertas por donde se ventilaban precisamente estos espacios. Es decir, son unas grandes salas con columnatas. Tenemos, por ejemplo, banquetas en todo lo que es la orilla para que se pudiera sentar parte de la realeza. Quizás, por ejemplo, los burócratas, podrían ser hasta los guerreros o los sacerdotes para realizar algún tipo de ritual. Pero lo más importante sigue siendo el impluvio, porque el impluvio, nosotros al verlo, encontramos lo que son los desagües. Estos desagües podrían haber sido tapados. Entonces, en una luna llena, por ejemplo, imagínate que quisieran tener una luz natural y ahí es donde al tapar el impluvio uno le puede agregar agua y de esta manera se convierte en un espejo se convierte en una especie de espejo que ilumina completamente lo que es la parte interna, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, fuera una luna nueva? Es decir, que no tuviéramos esta luna llena. Existen unas oquedades que se pueden ver en la superficie de los pisos llamados tlecuiles, por ejemplo, como el que tenemos de este lado. Ahí por ejemplo, se puede prender una especie de fogata, ¿no? Y esto lo que va a permitir es el calor en el interior, pero también una forma de iluminación artificial. O sea, tenemos las dos modalidades. Sí. Así es. Estamos hablando de arquitectura pensada justamente para que la vida que se desarrollaba en estos lugares fuera lo más cómoda posible. Este es el impluvio del que nos habla Luis. Vemos que es un área bastante grande y a nuestro alrededor encontramos las columnas. Ese es el desagüe. Eso es parte del desagüe. Incluso se han hecho exploraciones de los desagües, que se vuelve también muy interesante. Por ejemplo, para darle mantenimiento al edificio, qué mejor que seguir utilizando esos desagües prehispánicos, ¿no? Porque si no, imagínate, llueve, se empieza a subir los niveles y esto puede impactar al propio monumento. Entonces, si rehabilitamos los desagües, esto permite que de alguna manera conozcamos aspectos del cómo eran sus sistemas constructivos y lo mejor de todo, cómo están conectados, y la mayoría se van hacia lo que es el río Tula, que es impresionante.
Desde este punto en el que nos encontramos ahorita, de verdad tenemos una vista que no les quiero contar. Tienen que visitar Tula Grande para que conozcan de lo que les estamos hablando. Es muy, muy bello. Y a nuestras espaldas se puede ver con toda precisión la magnitud que tiene ese otro edificio. ¿Qué edificio es? Mira, el edificio que tenemos en nuestra espalda pues es precisamente la pirámide más grande, tiene 12 metros de altura, es la pirámide C. Esa pirámide nos recuerda un poquito, por ejemplo, a lo que es la pirámide principal que existe en Teotihuacán, que es la del Sol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, su escalinata se encuentra orientada hacia el ocultamiento del sol y además tiene ciertas características casi similares. Por ejemplo, está conformada por 5 cuerpos, tiene alfardas que limitan las escalinatas que se encuentran adosadas a este edificio. Y además cabe resaltar que el edificio se encuentra en muy buenas condiciones, es decir, podemos ver incluso los ángulos que tienen los extremos. Así es, sí. De hecho, bueno, el primero que intervino en el edificio fue Jorge Acosta. Él realizó excavaciones en la parte frontal y en la parte norte del mismo, tratando de liberar efectivamente los elementos arquitectónicos. Con este edificio, si observamos desde aquí donde nos encontramos nosotros, podemos ver perfectamente delimitada la plaza, la gran plaza que conforma justamente el centro de Tula la Grande. Ahora sí, nos encontramos frente a las imponentes figuras de los atlantes de Tula. Así es, mira, efectivamente son 4 atlantes, son representaciones de guerreros. ¿Qué es lo que vemos precisamente de estas representaciones que vemos aquí, no? Por ejemplo, si vemos el que tenemos en la parte de mi espalda, nosotros podemos hacer notar que lleva un yelmo en el cual sobresalen unas plumas. Luego hay unos hexágonos que posiblemente eran elementos de concha. Las orejeras son de forma tubular, o sea, son muy alargadas. En la parte frontal lleva un pectoral de mariposa. Debo de decirte que la mariposa como tal es símbolo del guerrero, viene desde época teotihuacana, pero después se va a transformar. Aquí hay una idea que se tiene después con la cultura mexica, que por ejemplo un guerrero cuando llega a morir en batalla, tiende a convertirse en mariposa, incluso a acompañar lo que es el sol en el momento en que por ejemplo amanece, ¿no? Cuando está amaneciendo. Igual si continuamos por ejemplo viéndolo de frente, tiene su cinturón que se ve bien el amarre en la parte casi del ombligo. Podemos notar que lleva una rodela. El rodela es una especie como de escuda que está en la parte posterior, y luego tiene un mashla, y el mashla es el taparrabos, y al final vamos a terminar con unas rodilleras y con unos caclis. Los caclis serían las sandalias, y en los costados podemos ver de las sandalias que hay representaciones de serpiente también emplumada, ¿no? Si lo vemos de frente del lado derecho, lo que vamos a notar es que lleva una serie de armas. Estas armas, por ejemplo, son, en el caso, por ejemplo, que lleva aquí en el hombro, es un cuchillo bifacial, un cuchillo como de sacrificio, ¿no? Como de forma de hoja de planta. Luego abajo vemos que está agarrando como una especie de jícara, y en esta atrapa otro tipo de armas que son puntas de proyectil y un cuchillo curvo. Cuchillo curvo pues es un cuchillo de obsidiana que arqueológicamente sí se han descubierto, y del lado derecho porta un arma que es muy importante, que es el atlas. El atlas es un arma que es una extensión del brazo donde tú colocas la flecha. Imagínate tú con un movimiento de cadera, y el mismo brazo te permite que la punta de proyectil avance mucho a mayor velocidad y tiene mucho mejor puntería. ¿Cuántas historias más podríamos contar acerca de y cada uno de los sitios arqueológicos que podemos conocer en nuestro país? Claro. Muchísimas gracias, Luis. A ustedes que nos vinieron a visitar, son bienvenidos y los esperamos. Seguimos nuestro recorrido por Hidalgo, estado que ha dividido su geografía en corredores turísticos y pueblos mágicos para difundir su belleza natural y toda su riqueza cultural. Las minas son sin duda uno de los grandes atractivos de Hidalgo. Real del Monte y Mineral del Chico son 2 pueblos mágicos de origen minero que destacan por sus casas con rojos techados y fachadas multicolores, escondidas tras la densa niebla del lugar. Los parajes salidos de ensueño y su arquitectura colonial, rodeada de pino, encino y oyamel, son visita obligada en este fabuloso estado. Pero Mineral del Chico no solo tiene minas y bosques, en este pueblo mágico se come muy bien.
La gastronomía de la región es una mezcla de platillos tradicionales del estado de Hidalgo y se puede disfrutar de una rica barbacoa, de unas quesadillas gigantes, truchas arcoíris y de los pastes famosos, propios del estado y de otras delicias más. Sigamos en Aprendiendo a Amar a México. Estamos en la hacienda más antigua de todas las que hemos visitado en esta serie. La hacienda de Santa María Tecajete. Como pueden ver, estamos a las faldas del Cerro Tecajete. Su nombre proviene de la palabra náhuatl, tlecachitl, que significa brasero, incensario o anafre. Los indígenas de la región sabían que el cerro era de origen volcánico. ¿Nos acompañan? Vamos. Esta encomienda del siglo XVI es una propiedad sumamente valiosa porque administraba y administra un invaluable y preciado tesoro, el agua. Escuchen ustedes cómo corre por este antiguo acueducto. Se le conoce como el acueducto del Padre Tembleque. Se construyó entre 1555 y 1572. Surtía de agua a los pueblos de Otumba y Zempoala. Actualmente solamente perdura el ramal a Zempoala. A casi 450 años de su construcción, increíble, sigue funcionando. Esta es la caja de agua Amaxtle, palabra náhuatl que significa lugar en donde se divide el agua. Y efectivamente, aquí se separaban sus ramales principales. Los españoles ubicaron sus primeros asentamientos en México en las zonas más pobladas. En aquel momento, Otumba era una de esas regiones. Fue una cabecera que tenía a su encomienda varios pueblos. A su vez, pertenecía a otra cabecera más grande que era la de Huejotla, y esta a su vez pertenecía a la de Texcoco. Por su importancia estratégica, en Otumba se construyó en la primera mitad del siglo XVI un importante templo. Ahí llegó por esas fechas el padre Fray Francisco Tembleque. Tembleque no era su apellido, era el pueblo del que provenía, ubicado en una región de La Mancha. Así que Otumba prosperó como cabecera de pueblos, pero muy pronto enfrentó un problema muy serio, la falta del agua. Es una región seca y sin humedad. Los antiguos pobladores construían jagüeyes, que son grandes cisternas que labraban en zonas pedregosas para almacenar el agua de lluvia. Cuando la población comenzó a aumentar, los españoles trajeron ganadería y nuevas técnicas agrícolas. Los jagüeyes resultaron insuficientes, así que el pueblo de Otumba le pidió agua al pueblo de Texcoco, y este lo rechazó. Otumba colindaba con su cabecera importante, Zempoala, y Zempoala tenía en su jurisdicción el Cerro de Tecajete y sus manantiales. Así que Otumba y Zempoala firmaron el primer contrato de aguas de la época colonial. La idea era aprovechar las aguas de los manantiales de Achichilacachocan, ubicados en el Cerro de Tecajete. Construir un acueducto que surtiera tanto a Otumba como a Zempoala
y este acueducto partía precisamente de este lugar. Estamos en uno de los espacios más hermosos e imponentes de la ex hacienda Tecajete. La obra del acueducto comenzó aquí, en Tecajete, en 1553. Se perforó el cerro para que el agua brotara en forma continua y se hizo un canal para que abrevara en esta cisterna. La idea era tener el agua bajo control y el segundo paso fue construir el acueducto. Bueno, pues hoy estamos aquí con los hermanos Escandón. Gonzalo, buen día. Bienvenido. Gracias. Bien. Hola, Pepe, mucho gusto. pues por permitirnos estar aquí en su casa. Platíquenme un poco del acueducto. ¿Qué beneficio tiene? ¿Cómo se construyó? ¿Para qué? Claro, ¿Quién? ¿Cómo? claro que sí. En el año 1552 se dan cuenta que en los llanos de Otumba, en Otumba, la gente tomaba en aljibes el agua donde también los animales. Entonces había muchas disenterías y problemas estomacales. Entonces empiezan a buscar alrededor donde hay agua para traerla. Entonces empiezan a ver que a 45 kilómetros, aquí en la ladera del Cerro Tecajete, que fue un volcán, hay un manantial, y del manantial tenían que llevarlo allá. Entonces vino un padre que se llama el padre Tembleque, y con 400 indígenas hicieron todos los cálculos para llevarlo durante 45 kilómetros el agua, pero para hacer todo esto hubo un trueque o un intercambio nada usual de aquí faltaba curas, sacerdotes para evangelizar, catequizar, y allá lo tenían en Otumba. Entonces dijeron, yo te mando, yo te llevo agua y tráeme curas. Y empezaron a hacer ese trueque, empezaron a trabajarlo, hicieron una obra hidráulica más importante del siglo XVI. Impresionante, digo, está de 1500 y pico, ya está. Ojalá vayan a ver, conocer los arcos del Padre en Tepeyahualco. Es una obra impresionante. Cruza un cerro y lo ves como baja así. Tiene 42 metros de altura, o sea, la altura de la catedral, el arco central. Es muy, 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 muy bonito, la verdad. Sí, tiene 1 kilómetro de longitud. El 93% de todo el acueducto es subterráneo. Y hay unas arcadas de donde aquí empieza adentro del rancho una parte del acueducto, otra es en el rancho de la Hacienda de Arcos y la siguiente es en Tepeyahualco. Y es precioso también, ¿no? Tiene 68 arcos. Realizado al estilo romano, con una extensión de 48 kilómetros, este recorre 38 hasta Otumba y 6 kilómetros a sus ramales, a Zempoala. Es famoso por su arquería, aunque el 93% del acueducto es subterráneo. Hay ciertos tramos de arquería que son imponentes por su altura. Para construirlos se necesitó una cimbra muy especial. El padre Tembleque innovó una técnica novohispana de cimbra de madera y adobe que permitió erigir esos arcos en el pueblo de Tepeyahualco y que hoy siguen en pie. El acueducto fue construido por indígenas que dejaron huellas de su presencia sobre estas rocas. Se han estudiado los glifos que inscribieron en los arcos para encontrar su sentido. No se ha encontrado su significado, pero están representadas caras, casas, peces, juegos de pelota, pedernales y jícaras. Muchas encomiendas se transformaron en haciendas. Lo que era propiedad común se volvió propiedad privada y los indígenas pasaron a ser los trabajadores de las haciendas. Eso
ocurrió también aquí en Tecajete. Estas fueron las casas de los empleados de la hacienda, peones acasillados o tlachiqueros, es decir, los trabajadores del pulque. En el siglo XVIII, la hacienda de Tecajete perteneció al conde de Regla, don Pedro de Romero y Terreros, quien ya tenía varias haciendas mineras. Claro, toda esta parte aquí, todas estas propiedades que representaban o están en 1792, era la dueña, era María Dolores Terreros, viuda del conde de Regla. Y ahí lo tuvieron y era de los agustinos durante muchos años. Luego, en 1779, Manuel González, que todavía no era presidente de México, 1878, Manuel González compró la hacienda. Era una pequeña finca que era parte de una hacienda que se llama Santa Lucía, de aquí, de esta parte, y la reedificó y haciendo la hacienda que actualmente tenemos. El conde de Regla comenzó a producir pulque, que fue la bebida de los mineros. A los indígenas se les pagaban sus trabajos con una parte de salario en especie, con un cuartillo de maíz y una medida de pulque. Ya para entonces se había construido el casco de esta hacienda. Empezamos desde los años 500 y tanto, siempre fue manejada a nivel de lo que era explotación pulquera, ¿no? Toda la zona, pero a partir de mediados del siglo XVI, XVII, empezaron a trabajarla muy fuerte, tanto así que era de las principales haciendas pulqueras en el país, donde se contaba aquí con una estación de ferrocarril y todas las haciendas que estaban cercanas traían todo su producto de pulque para mandarlo a la Ciudad de México. En el México independiente, la hacienda pasó a ser propiedad de don Manuel González, gran amigo de don Porfirio Díaz, un militar muy valeroso y muy patriota. Fue presidente de México durante 4 años, de 1880 a 1884. También tuvo varias haciendas, pero dicen que esta era su favorita y le encargó la remodelación a un famoso arquitecto mexicano, don Antonio Rivas Mercado. Este es el aspecto de esa remodelación. El arquitecto Rivas Mercado vivió el cambio de ese estilo arquitectónico entre el neoclásico y el Art Nouveau. Aquí, en Tecajete, encontramos elementos decorativos del Art Nouveau y elementos arquitectónicos del neoclásico. Como en otras haciendas, al entrar en Tecajete, se respira el peso de la historia.
En los cuadros que decoran sus interiores y en algunos de sus muebles ha quedado la huella de sus propietarios en el tiempo. La Revolución Mexicana y la campaña de las compañías cerveceras contra el pulque hicieron crisis en la producción de este. Por tradición, el pulque se sigue elaborando, pero solamente para consumo interno. Al terminar el siglo XX se cierra el tinacal de esta hacienda y esta se vuelve una casa de descanso. Tecajete es la hacienda de los rumores, la hacienda de los ecos. Por sus muros, sus espacios, corre el río de la historia. Hace más de 450 años que el padre Tembleque imaginó este acueducto, pero no se imaginó que también por estas aguas que bajan del cerro se escucharía el fluir del tiempo. El eterno fluir del tiempo. En el Valle del Mezquital, aquí en Hidalgo, se encuentra Actopan, un lugar famoso por la imponente arquitectura de su antiguo convento que data de 1546 y también por platillos como la barbacoa y el chimbó, que hacen de este un pueblo con sabor. Actopan es un municipio muy bello, es la entrada al Valle del Mezquital. Puedo decir que estamos en la parte posterior de lo que es el exconvento agustino, que data del año 1546. Además, Actopan tenemos una amplia gastronomía. Actopan tiene un distintivo de pueblo con sabor, gracias a los casi 50 años que cumplimos de ser el municipio hidalguense que tiene el concurso de la barbacoa, y hoy un platillo muy especial aquí del municipio de Actopan es el chimbó. Al llegar a Actopan ustedes pueden ver que dice bienvenidos a Actopan, ciudad del convento y de la barbacoa. Nos encontramos en el convento de San Nicolás Tolentino y nos acompaña Pepe para conocer a la perfección este magnífico lugar. Tenemos el orgullo de contar con esta joya arquitectónica, que es una de las más codiciadas del siglo XVI. Su magnificencia y monumentalidad nos ha permitido tener aquí en Actopan este símbolo de conocimiento. Nuestra capilla abierta es la más grande del continente americano, hoy día lo decimos con mucho orgullo. Tiene dentro de su temática, aparte de su altura que tiene 17.57 de alto, tiene una temática muy interesante, ya que va desde lo que es el Génesis hasta el Apocalipsis, pero también tiene las representaciones de los pecados originales. La pintura, a veces en algunos documentos se habla de pinturas dantescas, porque hace referencia a uno de estos recuadros a la Divina Comedia, una escena de lo que es la quinta esfera del inframundo. También ahí en ese mismo espacio, en sus primeros inicios de este lugar con la aceptación del catolicismo, se tuvieron actos sacramentales, se hacían representaciones y oficios religiosos. Tan es así que todavía la tenemos en uso, aún hoy en día en la Semana Mayor. ¿Y qué decir de la iglesia, Pepe? La iglesia también, la verdad, vale mucho la pena que hablemos de ella, porque como arquitectura tenemos mucho que aprender.
Mira, sí, dentro de su sotocoro pues tenemos el estilo gótico. Dentro de la bóveda tenemos una bóveda de medio cañón o medio punto, que actualmente está luciendo lo que es su temática original, donde vamos a ver formas geométricas, flores de color naranja, amarillo, blancas o verde azuloso y atados de vegetales. Y luego si pasamos a lo que es el altar mayor, pues vamos a quedarnos encantados con su estilo románico que tiene en el ábside del altar mayor, lo mismo que el altar mayor mismo, que es de estilo neoclásico. En la parte superior y en la parte inferior ha sido remodelado para sustituirse con un estilo de cantera igual del mismo orden neoclásico. Lo interesante es todavía nuestro bautisterio, donde estamos luciendo una pila bautismal monumental de una sola pieza que tiene un remate, una cubierta, se dice de madera, con gajos. Y está rematada totalmente con una escultura de San Juan Bautista, a lo mismo que un óleo que está monumental de unos 3 por 3 metros. Topan con orgullo, junto con otros 3 conventos del estado, reunimos algo que se llama dentro de la cuestión iconográfica a nivel nacional como la Galería de Arte Europeo en América, ya que encierra en sí muchos espacios icónicos de Europa, pero aquí en este solo convento. Nos podemos introducir a lo que es el cubo de la escalera principal, en donde podemos apreciar a los santos varones o doctores de la fe católica, que son de la Orden de los Agustinos y que se dice que van desde el siglo II de la era cristiana hasta el siglo XVI. Aparecen varios personajes, encontramos 3 imágenes donde aparece San Agustín, que es la orden religiosa, es el padre tutelar de la orden religiosa que aquí asentó sus reales. Más adelante podemos entrar a lo que es la sala capitular o salón de las noticias estadísticas o chocolatero, que era, se dice, el único lugar donde los religiosos podían dialogar. Posteriormente podemos visitar lo que son las salas capitulares o la sala del Padre Prior, donde vamos a ver una pintura mural impresionante, un Cristo de pulpa de caña de maíz. También en la parte interna pues encontramos lo que son los 2 andadores, donde se encuentra la parte externa e interna. La parte externa está ornamentada por columnas de estilo toscano. En la parte interior vamos a ver que el pasillo interior hay una decoración en la cenefa muy interesante, donde se ve la pintura mural que señala el nombre de nuestra provincia. En la época colonial se llamó la provincia del dulce nombre del Niño Jesús. José Carlos, primero dime qué es un shimbo. Shimbo quiere decir corazón de maguey en otomí. ¿Qué necesitamos para hacer un shimbo? Para hacer un shimbo podemos hacer un shimbo de pollo con carnero, de pollo con chamorro o chamorro con carnero. Y los ingredientes son nopales, sus cueritos de puerco y pues hornearlos, enchilarlo la carne con una salsa especial. ¿Qué tiene esta salsa? Es guajillo y la especialidad de la casa. Tiene que ir el pollo de esta manera abierto a la mitad para poder ponerle los ingredientes que son los nopales, los cueritos, pero antes de eso hay que enchilarlo. O sea, literalmente se remoja todo en esta salsa secreta especial con guajillo. Ajá, sí, hay que remojarlo cada pieza y ahí ya se empieza a ensalar, ponerle su sal, sus nopales y serían sus cueritos y nuevamente ponerle salsa para darle sabor. Y entonces una vez que ya está nuestro pollo con todos los ingredientes sobre una penca, eso creo que es lo más importante también para hacer un shimbo. Sí, lo más importante, la penca y el cocimiento, ¿verdad? Que debe ser calentado en horno de tierra con leña de mezquite. Es una receta ancestral. Sí, es una receta ya de nuestros antepasados que pues traemos la escuela de ellos, lo que nos enseñaron, seguimos trabajándolo.
¿Y como cuánto tiempo se tiene que dejar el chimbó en el horno? Según la cantidad que usted le ponga al horno, la cantidad de que sean de chimbos, pero por ejemplo 8 horas, 10 horas para que quede bien. Me encanta hacer este trabajo y yo creo que también es parte de que queda muy sabroso, muy rico. Recién salido del horno, unas tortillas de comal, una salsita de choconole muy rico. Es el sabor de Actopan, de esta región. Y este es el resultado del hornito, como lo cose. Este es el chimbó tradicional y original, que es un pollo, cueritos y nopales. Y es muy importante la penquita, porque sin penquita no podemos hacer el chimbó. Ese es el chimbocito que se prepara aquí en Actopan, Hidalgo. Es original de aquí de Actopan, de aquí lo preparamos. Pues ahora sí, Chava, prepáranos un taco de chimbó. Chava dijo que no podía hacerlo sin su machete. Claro que sí, el machete es muy importante. Nada más así, saca una piernita, pone aquí, un poquito de cueritos y nopales y se le pone arriba. Ahí está. Ahora su salsita de morita con jitomate. Y este es el rico taco de chimbó. A ver, ahora sí, éntrale. Aquí en Actopan existe un mercado que es bastante famoso en toda la región por su extensión y la gran variedad de productos que ofrece. Es un mercado especializado en todo tipo de animales, ya sea para consumo humano, para crianza o para trabajar en el campo. La verdad es bastante interesante visitarlo por todos los animales que aquí podemos encontrar. Y justamente este sitio se encuentra a un lado del pabellón gastronómico de Actopan. Acompáñenme. Ivonne, ¿qué nos vas a mostrar? Pues bueno, como pueden ver tenemos muchísima variedad en guisados y ahorita en temporada tenemos los escamoles que los guisamos para ya sea para que los puedan comer en taco o chiles rellenos de escamoles. Asimismo les ofrecemos godorniz que viene guisada en salsa de cacahuate, conejo en salsa de mora, mole con guajolote. Tenemos variedad para todos los gustos, los paladares. Oye, ¿y qué hay de los chinicuiles? ¿De dónde los traen? Los chinicuiles son de la piña del maguey. Su temporada es en septiembre, pero aquí tenemos todo el año para quien guste venir a visitarnos. Ivonne, ¿qué es para ti estar aquí en Actopan, ser de esta tierra, ser de Hidalgo? Pues sí, de verdad, orgullosamente actopense, pues tenemos el lugar del pueblo con sabor, entonces quiere decir que todavía conservamos el sazón de la abuela, ¿no? Ahora estamos con la señora Alejandrina. ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la cocina tradicional? Ay, pues casi toda la vida, porque mis papás a eso se dedicaban. Pues desde chiquita yo andaba ahí ayudándoles o viendo cómo preparaban y así aprendí yo. Aquí en Actopan es tradicional, la comida tradicional, así como por ejemplo la carne de puerco con verdolaga, las tortitas de camarón. Ahorita como es temporada de escamoles, le ponemos escamoles. Ya cuando es temporada de chinicuiles, por decir, vendemos gorditas de chinicuiles, pero ahorita traigo tortitas de camarón con escamoles. ¿Y estos de acá qué son? Se ven deliciosos. Son tlacoyos con frijol. Llevan frijol y les pongo guajillo y están bien, bien sabrosos. Cada uno de los municipios, de los estados, de los pueblos de nuestro México están esperando con los brazos abiertos a que los visitemos. Sin duda, Hidalgo es un estado con vasta riqueza ecológica, sabrosa gastronomía y bellos paisajes que lo distinguen como un gran destino turístico. Pero aún hay más, mucho más estados que conocer en Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet.
Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.